psicología jurídica y forense. Les voy a pedir que muteen los micrófonos a los efectos de hacerlo más ameno. Del Uruguay. En esta oportunidad vamos a tener el placer de poder escuchar a la escribana Mónica Casavieja, que es mediadora justamente de los centros de mediación del Poder Judicial, que va a hablar sobre un aporte al acceso a justicia en los centros de mediación del Poder Judicial. Yo le contaba a Mónica hace un rato, nosotros tuvimos una instancia previa ya hace unos 2 años, donde también invitamos a la mediadora Patricia Ongay a hablar sobre los procesos de mediación, un tema absolutamente interesante, importante en lo que es el sistema de justicia, así que de nuestra parte estamos súper contentos en que la escribana Casavieja haya podido aceptar esta invitación de nuestra parte. Y bueno, les dejo a mi compañera Sandra Hegerlener, que nos va a introducir con un pequeño detalles de quién es nuestra disertante del día de hoy, así que espero que puedan disfrutar de la reunión. Lo que les voy a pedir, igual que mis compañeras, que puedan silenciar los micrófonos, y en realidad todas aquellas preguntas o comentarios que tengan para nuestra disertante del día de hoy, le vamos a pedir que lo hagan vía mensaje, nosotros los vamos a recibir, y sobre el final vamos a hacer un pequeño cierre donde vamos a poderle transmitir a la escribana sus comentarios. Así que bueno, disfruten de esta noche y encantados de tenerlos en el día de hoy. Sandra. Bueno, muchas gracias, Miriam. Buenas noches para todas y todos. Es un gusto presentar a Mónica con su currículum. Ella es escribana pública, Mónica Casavieja López, magíster en mediación y negociación de la Universidad Kurt Bosch de Suiza, es mediadora del Poder Judicial, coordinadora del Centro de Resolución de Conflictos de la Asociación de Escribanos del Uruguay, es integrante del área de capacitación del centro, es docente invitada, de la asignatura Métodos de Gestión y Resolución de Conflictos de la Universidad de la República del Uruguay, es docente y tallerista del Centro de Estudios Judiciales, CEJU, del Poder Judicial de la República, en capacitación permanente para mediadores. Es también miembro fundador de ASUME, que es Asociación Uruguaya de Mediación Educativa, es integrante del movimiento Educadores por la Paz, es embajadora de la paz de Uruguay, designada por el Foro Internacional de Mediadores Profesionales, miembro fundador del Círculo de Mediadores del Uruguay, e integrante del equipo de mediadores voluntarios de la Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo. Es un gusto, Mónica, recibirte y bueno, estábamos para escucharte. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos, muy agradecida por la invitación a la coordinadora, y gracias a todos por su presencia, por su tiempo, para estar aquí, para compartir. Y también hago en nombre de la directora de los centros de mediación el agradecimiento que les hace llegar por la invitación, porque en definitiva yo aquí vengo como mediadora del Poder Judicial a compartir con nosotros, con ustedes, nuestra experiencia y hacer también tejer redes, tender redes hacia todos para que se sepa de la existencia de los centros, de los servicios que brindamos fundamentalmente, y nutrirnos y ayudarnos mutuamente, porque de eso es lo que necesitamos. Porque si hay una realidad, es que como estábamos conversando anteriormente, muchas personas no saben que el Poder Judicial cuenta con este servicio, que existe desde 1996, que se creó por un convenio interinstitucional entre el Ministerio de Salud Pública y el Poder Judicial, en el entendido de que las personas necesitaban, que llegaban con muchos problemas a los centros de salud, y en el entendido también, que ustedes lo sabrán y lo podrán decir con mejores palabras que yo, que la salud no es solo no carecer de dolencias físicas, sino que es un todo. Y en ese entendido de poder brindar a la población y acercarse a ella también, fue que se firmó ese convenio y comenzamos trabajando
principalmente, originariamente, en locales que brindó el Ministerio de Salud Pública. Por ejemplo, yo hoy trabajo en el centro de mediación que se encuentra en el Cerro, y originariamente estaba en el, ay, ahora no me sale la palabra, como se llamaba antes, la Policlínica del Cerro, que tiene otro nombre y no me sale ahora. Y bueno, y así fue que nos fuimos, primero se crearon 5 centros en Montevideo, y actualmente hay centros en todo el país, que nos gustaría que hubieran en cada departamento y en más lugares. Hay en Salto, en Paysandú, Rocha, Maldonado, que hace también una extensión 2 veces a la semana a San Carlos, Canelones, hay un centro de mediación en Pando, en el cual yo supe trabajar 2 años también, una experiencia muy linda. Pando, Ciudad de la Costa, Las Piedras, y también hacen progreso en esa extensión que llamamos nosotros, de ir a algunos lugares que nos requieren y que la población lo necesita y no se puede trasladar. Y después San José, y en Montevideo, como les dije, hay 5 centros que también ahora ubicados en Ciudad Vieja, Cerro, Unión, Piedras Blancas, y ahora vamos a partir de la semana que viene comenzamos a concurrir a Luisa Cuestas, que es más el barrio Marconi, y también donde es el intercambiador, que también es un centro comunal, y también nos vamos a acercar allí. O sea que la idea esta es acercar, lo que decían hoy, acercar la justicia, que ahora vamos a hablar. Voy a compartir algo con ustedes, por supuesto que por favor, si bien las preguntas, como dijo Miriam, las hacen llegar por escrito, estoy abierto, voy a compartir con ustedes fundamentalmente cómo trabajamos, pero estoy disponible para preguntar, para responder las preguntas ahora. Si después necesitan, quieren saber más, precisan material, estoy a las órdenes, ¿sí? Espera que tengo que ir por aquí, ya me desacostumbré de esto, que en pandemia usamos tanto. Bueno, en primer lugar, acercarles esto, que todo este material se los voy a dejar, lo voy a mandar después para que lo compartan, y lo que necesiten, como les dije recién, a las obras. La mediación en el Poder Judicial uruguayo, y esta normativa, ¿verdad?, el artículo 2 de la ley 16.995, se los numeré así, después los vamos a ver. El artículo 11 de la ley 17.707, el artículo 83, que es del Código del Niño y Adolescente, que luego fue modificado, las acordadas de creación y reglamentación de los centros de mediación del Poder Judicial. Perdón, Mónica, no se está viendo. ¿Ah, no? No lo estás compartiendo. Intentá nuevamente, por favor. Voy a cerrar, perdón. Entonces, a ver. Gracias por advertirme, a ver ahora. Es que tengo un pequeño problema con la cámara en la computadora, en la laptop nueva, y estoy con la vieja. A ver ahora. Dice que estoy compartiendo, pero yo no. Supongo que verán mi pantalla porque yo lo tenía... Sí, estamos viendo tu pantalla que estás abriendo las PowerPoint. Es súper lenta. Todavía no la vemos. Y ahora bueno. Mientras que abre, les decía de la normativa, a ver si me ahí está bien. Que después vamos a ir viendo, sobre todas las cosas también, el acceso a justicia, es muy importante tener en cuenta de las reglas de Brasilia, que también están recogidas en esta acordada que mencioné recién, la 7647 del 1 de abril, fundamentalmente lo que dice que garantiza las condiciones de acceso efectivo a la justicia, y que se debe, los servidores, a ver si puedo aquí, ¿ahí están viendo? No, todavía lo está abriendo. ¿Por qué? Te conviene cerrar y volver a entrar encima del archivo, Mónica.
¿Ahí tampoco lo ven? Tampoco. Bueno. Pensar que antes que estuvieran, lo hicimos y se veía. Ah, sí, esto suele pasar, así que tomate el tiempo del mundo porque... No, igual le importa. Acá dice que se ha detenido la función compartir, me dice a mí. A ver. A ver, está bien. Sí, Bueno, pero estás bien para compartir desde acá, estás habilitada. veremos, tomemos paciencia entonces. Me da pena o sea, que no tenemos tanto tiempo, y bueno. Pero fundamentalmente lo que establece las reglas de Brasilia es específicamente establecer el acceso a justicia a todos los ciudadanos. Por primera vez son recogidos los distintos métodos de resolución de conflictos que antes no eran mencionados, si bien los métodos de resolución de conflictos entendamos que desde los años 70 que existen, y antes los pueblos originarios ya utilizaban estos métodos de resolución de conflictos, no son nuevos, ¿verdad? Pero sí son recogidos y son tenidos en cuenta, y también es muy importante porque los estados, al ay Dios, me transpiro con esto, ahora me van a analizar las psicólogas. No, para nada. Como te decía, esto suele suceder todo el tiempo. No sé por qué sucede que aparece todo esto en vez de aparecer lo que tiene que aparecer, para ponerme a prueba. Lo que puedo hacer, si no lo otro, es mandárselos y por mail, pero lo que pasa que ahí, bien. ¿Querés cerrar todo? O sea, ¿querés volver a cerrar y tratar de abrir, como te decía Maranta, capaz que... Y es que eso estoy tratando. Lo que pasa que ya te digo, esta máquina no la uso porque es vieja, pero la cámara de la otra estaba teniendo problema, y para estar más tranquila me puse en esta, y había abierto el PowerPoint, lo tenía abierto y todo, y bueno, cosas estas de la técnica. Será sin PowerPoint, no te preocupes, Mónica. También eso, sí, pizarrón, lo que pasa que acá no hay pizarrón. Ay, sí, en el, cómo no, bueno, a ver, ahora lo tengo abierto, lo minimizo, y aquí voy a compartir. ¿Está? Y acá se tendría que ver, ¿se ve? Ahí. Bien. Bien. Bueno. Ahí se ve perfecto. Vamos, de nuevo, aprendiendo de la experiencia. Entonces, bueno, estábamos hablando de las reglas de Brasilia, que son muy importantes sobre el acceso a la justicia, ¿verdad? De las personas en condiciones de vulnerabilidad, dice, ¿no? Y que los operadores jurídicos y demás deben garantizar este acceso a la justicia. Y yo les decía que es muy importante también porque dice que los estados impulsarán las formas alternativas de resolución de conflictos, que les voy a decir que hoy ya no decimos más alternativas, sino que decimos métodos de resolución de conflictos, porque no son considerados alternativos, sino que son complementarios, ¿verdad?, al juicio, en realidad, ¿no? Que tenemos por un lado los métodos de resolución de conflictos, y por otro lado, que muchas veces son complementarios también, porque estos métodos, y sobre todo la mediación, que es lo que me trae hoy a mí, aquí se puede utilizar tanto antes, durante o con posterioridad a un juicio, ¿verdad? Es esa flexibilidad que tiene, siempre bajo determinados principios y requisitos, y como dice aquí, la mediación, la conciliación y el arbitraje, y otros métodos que no impliquen la resolución del conflicto por un tribunal, y por eso se consideraban alternativos. Ya Torello decía que no eran alternativos en 1993, sino que en realidad lo alternativo era el juicio, ¿verdad? Que todos deberíamos intentar y pasar por estas puertas antes de llegar al juicio. Entonces, continuando con este análisis,
sobre todo por el área que ustedes tratan, que se tomarán en consideración las circunstancias particulares de cada una de las personas afectadas. Y esto es muy importante porque nunca debemos olvidar que trabajamos con personas, que estas situaciones que traen las personas se tratan de personas, cada una con sus particularidades, sus sentimientos, sus emociones tan importantes al momento de estar sentados en una mesa de mediación. Y bueno, que también esto que subraya, esto de negritas es mío, deberá ser informada con carácter previo sobre su contenido, formas y efectos, y eso vamos a ir viendo. La participación de las personas en condición de vulnerabilidad en la resolución de alternativa de conflictos, entonces se promoverá la adopción de medidas específicas que permitan la participación de las personas en condición de vulnerabilidad en el mecanismo elegido de resolución alternativas de conflictos. Tales como la asistencia de profesionales, participación de intérpretes, y en esto tenemos un gran debe, o la intervención de la autoridad parental para los menores de edad, porque a todos los mediadores que integramos los centros nos encantaría contar con equipos multidisciplinarios y hacer, tener algún tipo de, firmar algún tipo de convenio para poder tener, porque realmente incluso tuve el otro día un caso que asistió una señora sordomuda, una pareja de sordomudos y su hijo, o no oyentes en realidad, y su hija también, y realmente me sentí muy en deuda de yo no saber lenguaje de señas, ¿no? Porque realmente nosotros tenemos la posibilidad de pedir intérprete y que asiste y demás, y así se hace la mediación y se debe hacer en el caso de personas no oyentes, pero digo, ese primer acercamiento me hubiera gustado saber el lenguaje de señas. Después, esto que perdonen que no, pero es lo que tenemos, le pedí a la directora pero no teníamos, que es muy importante es porque, que ahora vamos a hablarlo con más profundidad, y es porque es muy importante cuándo mediamos, cuándo podemos mediar y cuándo no podemos mediar. Y porque también referido a las reglas de Brasilia, es muy importante tener en cuenta que no podemos mediar cuando existan personas, realizar la mediación en casos de violencia doméstica, que existan medidas cautelares de prohibición de acercamiento, y en realidad también esto aplica para toda situación en donde nosotros veamos que haya un desequilibrio de poder, o la persona no veamos que la persona se encuentre en libertad de tomar decisiones responsables, o que no estén, muchas personas dicen, ay no, yo con él o con ella no me quiero sentar porque le tengo miedo, sea una situación de familia, sea una situación que vienen a resolver con un vecino. Esa es la primera alarma y es lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta, más allá de que hayan medidas o no decretadas por un juez. O sea, este tipo de métodos de resolución de conflictos, las personas tienen que elegirlo libremente, poder decidir libremente, y justamente de eso trata la voluntariedad, que es uno de los principios fundamentales. Aquí dice MARC, que es una de las siglas que van a ver, que como yo les decía recién, ya no usamos más MARC, sino que usamos métodos de resolución de conflictos en general, que son todos aquellos métodos que se presentan frente al conflicto y que plantean una opción al juicio, ¿verdad? Una alternativa, otra opción, para tratar de llegar a una solución, que no tiene por qué ser nuestro objetivo principal. Hay otro camino a recorrer antes de llegar a ese acuerdo final, si es que llega. Hay muchos mecanismos formales, otros más formales, otros medio formales, porque no solo existe la mediación, y nosotros como mediadores también utilizamos herramientas y sobre todo principios de otros métodos, ¿verdad? Como puede ser la negociación. Y no solo es, por eso yo le decía, el objetivo nuestro solucionar el conflicto o arribar a un acuerdo con el conflicto, porque también eso es otro de los términos que se discuten, si solucionamos. A mí me gusta decir que gestionamos. En realidad gestionamos, y las partes que son quienes traen esa situación, porque tampoco, a veces si uno dice conflicto,
las personas responden, yo no tengo ningún conflicto. Bueno, yo les digo siempre, ustedes aquí cuentan con un espacio para dialogar, ¿verdad? Para que nosotros ayudemos a que ustedes dialoguen y ustedes tomen la voz, y ese conflicto que es de ustedes lo resuelvan, no nosotros. Que es muy importante aclarar que nosotros no somos jueces, que no vamos a decidir por ellos, ni vamos a decir qué tiene o no tiene que hacer nadie, porque las personas buscan eso, es lo primero que buscan. Un tercero que les solucione el conflicto, ¿no? Como fue a lo largo de la historia también, ¿no? Primero tal vez en la casa, la escuela, las instituciones educativas, también en la iglesia, quienes, o referentes, ¿verdad? Que vieran que, bueno, frente a una situación, se planteaban esa persona buscando esa solución. Pero también es muy importante, o al menos yo lo considero, y por eso no me preocupo a veces tanto de llegar al acuerdo, el tema de la prevención de crecimiento o transformación que hice aquí de conflictos violentos usando estos métodos pacíficos. Porque muchas veces las personas vienen con esa situación, que puede ser una situación, por ejemplo, familiar o vecinal, un problema que tienen con un vecino, y seguramente, o puede suceder que en ese momento en el que están atravesando y que están muy enojados, no lleguemos a ningún acuerdo, que simplemente ayudemos a conversar, tal vez. A veces no aceptan sentarse, o sea, con el vecino. Ahora vamos a ver cómo trabajamos nosotros, que no todos los centros de mediación trabajan igual, pero sí ayudamos a reflexionar en esa instancia. Y muchas veces sucede que al poco tiempo vuelven, porque ya están en otra situación, ya reflexionaron sobre lo que pasó, pero en ese momento del enojo, o que nosotros decimos en la curva del conflicto, el conflicto comienza en una base y empieza a escalar, si nosotros actuamos, y eso sería lo ideal, cuando en la base del conflicto, cuando surge el primer síntoma de que eso se puede disparar, es muy posible que no escale. Y es muy posible también que en ese momento o al poco tiempo podamos llegar a un acuerdo, tratar de gestionar ese conflicto. Pero cuando el conflicto escaló muchísimo, en ese momento no es ni siquiera recomendable actuar o tratar de hacer una mediación, porque las personas están muy enojadas y no van a poder ni siquiera escucharse para poder gestionar el conflicto. ¿Está bien hasta ahora? ¿Me escuchan bien? ¿Está todo bien? Perfecto y clarísimo, Mónica. Okay, me alegro mucho. Cualquier cosa, me dicen. Lo otro muy importante es que se buscan tanto los ciudadanos como los profesionales con estos métodos, que a mí me parece que es importante, ¿verdad? Acuerdos que estén hechos con un traje a medida, ¿verdad? Compatibles con esas necesidades y los intereses más profundos, porque siempre vieron que uno viene a la mediación, nosotros decimos los mediadores, con las posiciones, que esto es de Harvard, por eso utilizamos la negociación adentro de la mediación, ¿no? Entonces, si fuera un iceberg, aquí tenemos el agua, no dibujo con la pizarra, porque soy muy mala dibujando. Pero las personas vienen con las posiciones, que es lo que vemos sobre el agua, ¿no? ¿Verdad? El iceberg que vemos. Pero debajo están sus necesidades, sus deseos, sus intereses. Y el mediador tiene que bucear y ayudar sin ser evasivo, y con las herramientas que tenemos, como la pregunta, los distintos tipos de preguntas, de buscar y llegar a esas necesidades y esos intereses. Que esa fase negociadora no sea un mero trámite, fundamentalmente porque sabemos, y quienes trabajamos en el ámbito jurídico, que existe la conciliación obligatoria previa a todo juicio, y que diría yo que en un 90, o si no me quedo corto, por ciento, salen y preguntan. Llegaron a un acuerdo, salen a la puerta, se paran, y ni siquiera ingresan a la sala para tratar, porque existen jueces conciliadores excelentes y que utilizan las herramientas que también nosotros utilizamos, y los métodos, los principios de Harvard, para tratar que las personas en esa fase negociadora de la conciliación traten de llegar a un acuerdo,
pero muchas veces se termina siendo eso un mero trámite. Y buscar ese acuerdo antes de iniciar un proceso judicial, y como dicen muchos autores que escriben sobre estos métodos, declarar la guerra. Y ojo que no estoy diciendo que no tiene que haber juicios, ni jueces, ni nada. Me quedé como congelada yo, todos, ¿no? ¿Se No, escucha? perfecto, Mónica. Bueno. Y entonces digo, pero sí, estas etapas de intentarlo previamente, este camino, o cuando sea, como yo les decía hoy, a veces es al comienzo, puede ser durante un juicio o al final, bueno, es otro camino. Y también teniendo en cuenta que a veces este no es el camino, y que el caso es, o la situación es pura y exclusivamente para plantearlo a un juez frente a un tribunal. Entonces estos métodos, lo que los autores y quienes han recorrido este camino sostienen, es que vienen a integrar, por eso yo les decía, que no son alternativos, ¿verdad? Integrar y enriquecer el sistema, para darnos nuevas oportunidades a todos. Y por sobre todas las cosas, que a mí eso me gusta mucho, es devolver la voz a los ciudadanos, devolvernos la voz a nosotros como personas, porque el abogado va a hacer su trabajo poniendo sus fundamentos para defenderme, porque me tiene que defender para que yo gane, ¿no?, entre comillas, el juicio. Entonces, se va a apropiar hasta de cómo yo vivencio esa situación que tengo, qué es lo que le quiero decir a la otra persona, porque tiene que ajustarse a a redactar determinada demanda, a presentar determinada prueba para que yo gane. Y quiero saber si cuando la sentencia, aunque me dé a mí la razón, si yo siento que gané, porque en definitiva eso ya no soy yo más Mónica que decía que la otra persona me había hecho tal cosa, o que yo me sentía en relación a la otra persona de tal manera, sino que hay un escrito o una demanda, ¿verdad?, que pone sobre la mesa las cosas en palabras que no son las mías, y esa no soy yo. Y por eso en la mesa de mediación sí soy yo, con un mediador que me va a ayudar a recorrer ese camino, que me va a tender la mano. Los grandes negociadores se hacen, no nacen, y esto es muy importante, porque estas herramientas y estos métodos de resolver conflictos son excelentes, pero tienen que estar utilizados, gestionados por personas que se hayan capacitado a los efectos, ¿verdad?, formándose, actualizándose, porque sí hay una premisa que es fundamental y esencial. Nadie puede salir de una mesa de mediación o de un centro de mediación, en el caso nuestro del Poder Judicial, peor de lo que entró, ¿verdad? Y si hay una persona que no se ha capacitado suficientemente y lo hace de forma seria y profesional, es como en la materia de ustedes, ¿verdad? Si hay un psicólogo que no se ha formado, el daño que podemos causar es muy serio. Y esto que decíamos, acceso a la justicia o acceso a justicia, es que acceso a la justicia es la posibilidad de tener, como se decía antiguamente, ¿no?, nuestro día frente a un tribunal o frente a un juez. Pero acceso a justicia es mucho más que eso, ¿verdad? Poder presentarme ante cualquier autoridad o cualquier recurso, incluso no estatal, ¿verdad?, donde los conflictos, mis conflictos, sean bien gestionados. Y esto de bien gestionados, por eso es lo que les decía de recién, ¿verdad? Y a un ámbito donde se gestionen adecuadamente, y ampliar, como decíamos recién, ese enfoque del derecho. Entonces, el acceso a justicia es la gestión adecuada del conflicto, y que está en manos de diferentes métodos de resolución de conflicto. Y esta es una nueva, en realidad, concepción del derecho y de la justicia, que es la abogacía colaborativa, y por eso también decirle a los abogados que no están fuera, sino que los necesitamos, porque muchos sienten que ir a un proceso de mediación es que van a perder el cliente, o que van a perder su lugar como abogados, y no es así, porque en los centros de mediación del Poder Judicial, que son gratuitos, y que las personas no tienen
la obligación de estar asistidos de un abogado, pero sí lo pueden hacer porque es voluntario, pero fuera del Poder Judicial no es posible realizar una mediación sin la debida asistencia letrada. Los únicos que estamos exceptuados somos los centros de mediación del Poder Judicial, donde la mayoría de nosotros los mediadores tenemos formación, a pesar de que allí no ejercemos nuestro rol de profesión de base, sino que trabajamos como mediadores. Pero los mediadores, por ejemplo en Argentina, donde la mediación es obligatoria previa a todo juicio, y lo hicieron a pesar de muchos de ellos, decir que siempre les duele eso de la mediación obligatoria, porque en realidad es voluntaria, pero lo que es obligatorio es presentarse. Pero fue la forma que tuvieron de que realmente la mediación tomar el lugar que hoy tiene en Argentina, que todas las personas saben que es mediación y hasta alguna vez han pasado por un proceso. Entonces, bueno, este es un nuevo impulso a la negociación y también a estos métodos, y sobre todo en lo que tiene que ver con esa reparación del daño, ¿verdad? Estas metodologías, bueno, lo que sobre todo apuntan es a esa coparticipación responsable, por eso yo creo que no es solo el acuerdo y no es solo el hecho de la mediación para llegar a un acuerdo, sino que también esto va teniendo esa parte pedagógica que tiene la mediación también. Hacerme responsable de mis actos, y yo misma también poder repararlos, reconocerlos y gestionarlos con el otro o con los otros, y nosotros como mediadores, legitimando a todas las partes que participan, ¿verdad? Entonces eso va teniendo un efecto multiplicador que obviamente que está comprobado, que a la larga hace de una conciencia ciudadana y también poblaciones, comunidades más pacíficas. El conflicto, que más o menos ya les fui diciendo, con el que nosotros trabajamos, no es el que trabajan ustedes, es de una relación personal, ¿verdad?, caracterizada por el desacuerdo. Hay muchas definiciones, a mí me gusta esta, que ocurre entre dos o más actores, porque a veces cada una de las partes pueden ser una o más personas, individuales o colectivos, pero siempre humanos, y esto no debemos olvidarlos, como les decía al principio, que persiguen metas o objetivos incompatibles, o que son considerados como incompatibles, al menos por uno de esos actores. Y esto es lo que la mayoría de las veces que pasa, porque el conflicto o esta situación conflictiva que trae, en general aparece nosotros decimos, por ruidos en la comunicación, un quiebre comunicacional, malos entendidos, las percepciones que tenemos de las cosas, por nuestros valores éticos, morales, por nuestra educación, como cuando vamos a las escuelas a trabajar, ¿no? Que si yo les doy a los chiquilines y les llevo con papelitos de colores, y si me pongo con rojo veo una cosa, si me pongo los lentes de azul, aquello como distintos sombreros para pensar. Y bueno, y que es tan importante mi visión como la de los otros. Estos son algunos de los métodos que hay para resolver conflictos, que también la inacción, y esto yo lo he hablado mucho con los jóvenes, es una de las formas, porque muchas veces cuando estoy en una situación, por ejemplo, a la salida de algún boliche, lugar que fui, se pelean personas, y tengo que saber que a veces la inacción es lo mejor que puedo hacer, y no significa decir, ay, yo, como ellos suelen decirte con otras palabras, que no las voy a decir, sí, vos que te fuiste, que no sé cuánto, pero a veces el no hacer, o el no hablar, o no tomar una decisión en un momento en donde estoy enojado, o donde no es el mejor momento para actuar, es la mejor forma de resolver un conflicto, o de gestionarlo, al menos en ese momento, no haciendo nada. La negociación, negociadores, ahora facilitación, que también la mediación, la conciliación, el arbitraje, y existen otros muchos y muy buenos, y que cada vez están tomando un lugar más destacado en el mundo de los operadores jurídicos. Los tres pilares fundamentales y que no debemos olvidar es la confidencialidad, y con la cual hoy tenemos
mucho para trabajar, porque las personas tienen dispositivos celulares que pueden grabar, pueden filmar, entonces es una de las cosas que el mediador continuamente tiene que estar recordando, porque realmente nuestro trabajo y todo el trabajo que se da allí caería si no se cumple con el principio de confidencialidad. Confidencialidad que tiene que ver con las personas que participan de la mediación, pero también para con los mediadores, ¿verdad? Confidencialidad que no es solo no es que no pueda contar que vine a una instancia de mediación, sino que esa confidencialidad quiere decir que no podría utilizar la información que obtuve a través de la mediación en un juicio posterior, ni los documentos que vi o que me exhibieron. Eso no podrá ser utilizado como prueba en un juicio posterior, ¿verdad? Entonces es muy importante porque muchas veces surgen elementos que realmente, yendo a un juicio con esos elementos, sería muy fácil tratar de obtener información para luego ir a un juicio, ir previo a un centro de mediación o tratar de hacer una negociación. ¿Qué es la voluntariedad? Que es también fundamental, porque soy yo que decido acudir a tratar de resolver esa situación que tengo a través de la mediación, en este caso que estamos hablando hoy, y la más importante, última pero no menos importante, creo que una de las más importantes, es esa predisposición, o hoy tuve una mediación, yo por ejemplo, que estuvimos casi 2 horas, y bueno, no llegaron a un acuerdo, pero yo les decía, bueno, pero sí tuvimos un acuerdo, el principal, que las dos tuvieron la buena disposición de venir, de estar todo este tiempo disponible y tratar de, bueno, mejorar esa comunicación, de tratar de gestionar su conflicto. Por eso pienso que no siempre lo más importante es, y tal vez, y sin tal vez, estoy segura que van a volver más adelante. No era el momento ahora para ellas, pero seguramente puede ser que a futuro sí. Esto se los dejo porque no es mucho, es las características fundamentales, ¿verdad? Eso que yo les estuve hablando, a poco les fui dejando deslizar, y por sobre todo las cosas, la mayor rapidez, los menores costos, y cuando hablo de los costos, no hablo fundamentalmente de los económicos, sino aquellos que son intangibles, ¿verdad? Porque exponer nuestros, por ejemplo, en materia de familia, nuestros problemas íntimos, situaciones muy íntimas frente a un tribunal, que sabemos que un juicio es público, ¿verdad? A diferencia de la confidencialidad del espacio donde uno está en un centro de mediación, donde todo eso es cuidado, que estemos en un lugar que no se nos escuche, que podemos hablar tranquilos, que no haya ruidos, que nadie nos esté viendo, no hay otras personas. Es muy importante, entonces realmente es un espacio bien distinto. Para elegir este tipo de mecanismos, no lo digo yo, sino quienes los idearon, pensaron que lo importante es tener en cuenta la naturaleza del conflicto, ¿verdad? ¿De qué tipo de conflicto estamos hablando? La relación entre las personas, ¿verdad? Los vínculos, no es lo mismo un conflicto con una persona que le compré, por ejemplo, un celular, que ese celular no funcionó y no lo voy a ver nunca más, que con mi vecino, que seguramente muchas veces lo veo y tengo más relación que a veces con algunos integrantes de mi familia. Entonces eso es muy importante tener en cuenta. La cuantía del asunto, porque también hay situaciones que no son por el monto, por la cuantía, todo lo que hay que gastar en un abogado, iniciar un juicio, no vale la pena, o no, directamente ni siquiera se va a poder iniciar ese juicio, o no valdría la pena ese gasto, ¿verdad? El costo, como les dije, que no es solo los costos económicos, sino también los no tangibles, y la rapidez, porque nosotros
por ejemplo, podremos agendarlos de una semana para la otra para comenzar el proceso de mediación. Y bien distinto es ir a un juicio. Yo acá les dejé, y se los voy a pasar, algunas de las características de los principales métodos para ver un poco las diferencias, pero no voy a ahondar mucho porque me importa saber que sepan cómo trabajamos. La negociación, que fundamentalmente son dos partes, también es informal y no obligatoria. Y en general puede haber una negociación que hago yo con Miriam o con Sandra, ¿verdad? Porque hablamos como vecinas, por ejemplo, cómo vamos a solucionar el tema del árbol, que lo vemos que tal vez no está muy bien y que habría que hacer la gestión ante la intendencia para que lo quiten y pongan otro. Hay una negociación también que es con la negociación que se llama asistida, cuando un experto, como puede ser un abogado, experto en un tema, por ejemplo, si es de derecho marítimo, que va a ser quien facilite esa comunicación, pero ya ahí tenemos un tercero que interviene, no somos solo nosotras dos. La conciliación, que ya aparece el tercero, pero bueno, tiene un procedimiento reglado y es obligatoria en ciertos casos, como hablábamos hace un rato. Y la mediación, que tiene sí esa gran diferencia, ¿no? Donde hay un tercero que es neutral, que bueno, que como mediante los mecanismos adecuados, como vinimos hablando, va a ayudar a las personas a conversar, a dialogar, ¿verdad? La intervención es confidencial, como dijimos, voluntaria y a petición de ambas partes. El arbitraje ya también es donde aparece el tercero, que es el árbitro, pero ya más cerca del juez, ¿verdad? Ya va a decidir con ciertas pautas. La mediación, entonces, tenemos que aparece el tercero, que requiere observar ciertas pautas. Nosotros tenemos, sí, una formalidad, pero es flexible. Sí sabemos que si nosotros utilizamos y seguimos el proceso de mediación, como lo han diseñado quienes realmente lo han hecho de forma, nuestros primeros maestros, funciona y funciona bien. Se ha tratado de omitir algunas etapas y se llega a la conclusión de que no funciona, así que sí hay que seguir esas pautas, y no obligatoria en nuestro país por ahora porque hay 2 proyectos de ley en el Parlamento, ¿verdad? Así que puede ser que a la brevedad tengamos ley de mediación, que tiene sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas. Como nos dicen algunos extranjeros, no tiene ley, fantástico, mientras no esté nada prohibido, ustedes pueden trabajar en muchas más cosas que nosotros, que tenemos ley donde estamos pautados, reglamentados y muchas veces limitados. Pero frente a otras, seguramente para ese impulso como tuvo en la Argentina, la mediación, tal vez pensamos algunos mediadores que podría ser bueno. Las diferencias entre el juicio y la mediación: la del juicio, esa mirada al pasado; la mediación que miramos hacia el futuro, bueno, cómo vamos a resolver las cosas de ahora en más, de aquí para adelante. No es que no hagamos caso omiso a lo que sucedió, el relato de los hechos, sí, pero tratamos de salir de ese lugar, ¿verdad? Es esa rueda que queda en la arena allí y empieza a dar, tenemos que sacarla, tenemos que salir y decir, bueno, y de ahora en más, ¿cómo vamos a caminar? ¿Cómo vamos a seguir juntos o cómo vamos a resolver esta situación? Fundamentalmente centrada en las relaciones personales la mediación, a diferencia de juicio que está en los hechos, no buscar establecer las culpas o responsabilidades, sí las responsabilidades en cuanto a los hechos, ¿verdad? A lo que yo hice y lo que yo asumo, pero sí buscando esa reparación del daño, reestructurar esa relación. El juicio termina con alguien que gana y otro que pierde, y como yo les decía hoy, no siempre el que gana está conforme con la sentencia. Y sin embargo, bueno, estos métodos terminan con una solución a medida de las partes, o al menos que ellas eligieron en ese momento, porque también un acuerdo de mediación puede ser modificado por las partes que lo hicieron cuando quieran. Por ejemplo, yo siempre les digo a las familias, sobre todo a los padres, bueno, este acuerdo es de ustedes. Si mañana cambian las situaciones, se mudan,
tienen otro trabajo, tienen otra situación, la familia, como eso que decimos siempre, ¿no? La foto del momento. Cambia, vienen y hacemos un nuevo acuerdo, porque este acuerdo es de ustedes, y lo pueden cambiar, y por eso es a su medida. Bueno, se termina con una solución que los favorece a ambos, única, elegido por ellos, y el rol esencial lo tienen las partes, a diferencia de en el juicio que lo tiene el juez y los abogados. Bueno, vamos a cómo se hace una mediación, que estoy muy justo. Fundamentalmente, mediadores capacitados, ya hablamos. Una mínima organización administrativa, por lo que les decía, que esto requiere de una forma, de una formalidad, si bien es flexible. La infraestructura adecuada, que nosotros le llamamos en mediación encuadre, porque tiene que haber un lugar donde no haya distractores exteriores, que no haya ruidos, que no esté en una oficina que sea vidriada y me vean de afuera con quién estoy, ni se escuche qué digo. Eso es muy importante, un ambiente cálido, acogedor, amigable, porque nosotros tenemos que lograr ganar la confianza de las personas, ¿no? ¿Cómo se sentirían ustedes de venir a contarle las cosas más íntimas a alguien que nunca vieron? Y eso nosotros lo tenemos que lograr en un tiempo bastante reducido, a pesar de que uno puede ir tantas veces y podemos tener todas las reuniones que las personas necesiten. A veces más, porque para lograr esa confianza en el mediador y en el proceso de mediación, que las personas, ese cambio de paradigma no se ha dado, no es fácil, y tenemos que por eso cuidar todo esto, ¿verdad? Tener presente eso, que una cosa es utilizar las herramientas comunicacionales y otra cosa es mediar. Las características que ya las vimos, quienes participan, voy a ir directamente, 1 o 2 mediadores. En el Poder Judicial comediamos, o sea, somos 2, en general un hombre y una mujer, para empatizar también, para quienes se acercan, sobre todo cuando estamos en materia de familia. Abogados, cuando las partes no están en un centro de mediación del Poder Judicial y deben sí estar asistidas de un abogado, o cuando las partes lo eligen, peritos, porque muchas veces necesitamos de información objetiva sobre el tema que estamos tratando, y entonces necesitamos peritos, y personas que tienen relación con las partes y el conflicto, y esto es muy importante, porque a veces quienes solicitan la mediación, y viene en carácter de invitado de la mediación, no siempre es quien tiene el poder de decisión, o que forma parte de ese conflicto, o es parte de ese conflicto. Muchas veces viene un integrante de la familia, por ejemplo, ya sea en un caso vecinal, pero no es quien en la familia toma las decisiones importantes. Entonces, ¿qué piensan ustedes si yo hago un acuerdo con una persona que no es quien está totalmente legitimada? ¿Qué va a pasar con ese acuerdo? Si alguien quiere contestar. No los escucho. Seguramente suceda que pueda llegar esa persona a la casa y le diga: ¡ah, pero qué! ¿Cómo aceptaste eso? Pero este árbol que lo plantó mi madre y vos permitiste que a este árbol lo van a podar o lo van a sacar y van a poner otro. No, 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 eso nosotros no lo vamos a hacer, vos no lo vas a hacer. ¿Me están escuchando? Sí, perfecto. Inclusive Jacqueline Mancilla... Un cartelito que dice silencio allí, yo no sabía si eran. Una participante justamente puso en el chat esto de la imposibilidad de sostener el acuerdo cuando no hay una persona legitimada dentro de la familia, que bueno, como tú decías, que bueno, cuando llega de nuevo al grupo familiar que tiene esta suerte de conflicto, bueno, no tiene legitimidad alguna como para sostener en el tiempo el arribo a un acuerdo, ¿no? Tal vez estamos, eso que decimos, que tienen que salir mejor de lo que vinieron, o no peor, y seguramente podemos generar otro conflicto, o más de un conflicto, uno intrafamiliar, otro, y agravar el conflicto con el vecino. Entonces hay que ser muy cuidadoso en esto, y ver, eso se llama el mapeo del conflicto. ¿Quiénes son los actores? Y hay actores como en las películas, primarios, secundarios, y tenemos que estar muy atentos a eso.
y eso lo hacemos buscando la información, que es lo primero que tenemos que ir nosotros recabando, a través de las preguntas. Bueno, el mediador, ahora después, y el tiempo, la flexibilidad, y es muy importante preguntar a las personas con cuánto tiempo cuentan. Nosotros podemos tener todos los encuentros que estimemos necesarios o que las personas necesitan, pero sí tenemos que saber cuánto tiempo en cada uno de esos encuentros las personas pueden disponer para no, o no estar apurando o no quedarnos por la mitad y nosotros nos hacemos una agenda de cómo vamos a trabajar, ¿verdad? Entonces es muy importante. Bueno, como les decía hoy, que la mediación es un procedimiento muy útil para determinados conflictos, pero no para todos, y eso hay que tener mucho cuidado y estar presente, no es la solución a todos los males. No podemos mediar en los casos en que se ha cometido un delito, esto es muy importante, y tampoco cuando está involucrado el orden público, ¿verdad? Por ejemplo, en materia de arrendamientos, que es una ley de orden público, nosotros sí podemos mediar, si viene alguien y dice, sí, porque yo me dieron el desalojo o el lanzamiento, pero yo quisiera ver si puedo acordar con el propietario que me dé unos días, o tengo una humedad y no he podido llegar al propietario y quiero hablar, a ver si, porque yo me doy idea para arreglarlo, pero quisiera saber si él me deja o cómo podemos arreglarlo. Muchas veces hay esas cosas de que cuesta llegar y conversar en un ámbito que no es el de la casa, o no es en otro lugar, sino con alguien que les ofrece un espacio para conversar. No podemos mediar tampoco, como les decía al principio y basada en la normativa, cuando hay un desequilibrio marcado de poder, y ese desequilibrio de poder es en muchos ámbitos, puede ser en el económico, puede ser en la información, pero también cuando ambas personas, o una de ellas tiene una incapacidad emocional o psíquica notoria, ¿verdad? Entonces no va a poder arribar a un acuerdo, o seguramente o puede llegar a arribar a un acuerdo u ofrecer cosas que lo perjudiquen. Entonces nosotros ahí también tenemos que cuidar a quien es más vulnerable. Cuando hay violencia o malos tratos, y no solo que estén decretadas por un juez o medidas cautelares decretadas por un juez, que nosotros podemos percibir con los elementos que tenemos y con la formación que tenemos, también tenemos que estar atentos, ¿verdad? Para ver si no estamos si realmente esa persona va, como les dije al principio, puede acordar libremente o hacer propuestas libremente, o no tiene miedo. Bueno, que la mediación es viable pero no recomendable cuando el propósito es probar la verdad de los hechos, ¿verdad? Y dejar constancia del actuado, que les decía hoy. Para eso no es la mediación. Y aquello de la verdad es un tema para hablar en otra charla, porque hay personas que quieren que se sepa la verdad. Y bueno, ¿qué es la verdad? ¿De quién es la verdad? Es altamente o especialmente recomendable, como veíamos recién, qué tipo de conflicto tenemos, cuando las partes tienen un problema en la comunicación, cuando esa relación se prolongará en el tiempo, cuando el vínculo, ¿verdad?, se quiere preservar, y es lo que más vale, cuando el factor tiempo es esencial también, porque muchas veces en mediación que tengan que ver, por ejemplo, con un conflicto de una empresa, por ejemplo, un barco varado por determinada situación, cada hora que pasa es muchísimo dinero, ¿verdad? El día, el tiempo, o con alimentos perecederos, una situación que tenemos un conflicto, el tiempo es esencial. Cuando una de las partes no quiere, por la razón que sea, que el conflicto se haga público. Y esto se da mucho, por ejemplo, en el ámbito de la salud, ¿verdad? Porque si hay un caso de mala praxis, o sin llegar a ello, de alguna situación que realmente las personas no quieren, un juicio es público, y aquí tenemos otro espacio cuidado, y donde la confidencialidad es nuestro estandarte. ¿Cómo llegan los casos a los centros de mediación? Derivaciones judiciales o de otros organismos, la Defensoría, la Fiscalía, las Intendencias, INAU, MIDES, principalmente también profesionales, conocidos, familia, vecinos que han pasado por un centro de mediación,
que no siempre llegaron a un acuerdo, pero que dicen, bueno, podés ir por este tema a un centro de mediación, ¿verdad? Y por iniciativa de uno de los interesados siempre. Nuestra tarea, como les decía, fundamental, la promoción de la credibilidad personal, la institucionalidad y del proceso, ¿verdad? Porque si esto no se cuida, realmente lo que hemos recorrido hasta ahora, que tanto nos ha costado y tanto lo que nos cuesta dar ese salto para el cambio de paradigma, va a ser más difícil si la gente descree de este método. Establecer rapport con los mediados, empatía, ¿verdad? Información a los participantes del proceso de mediación y también de nuestro rol, y la formulación de un compromiso de la actividad mediadora, porque es muy importante que las personas entiendan que si bien esto no es un juzgado, es una oficina en el caso nuestro del Poder Judicial, donde somos mediadores capacitados y donde nos tenemos que actuar de buena fe y comprometernos realmente con este proceso, si no de nada sirve y estamos jugando con el tiempo de todos, y es por eso les decía, el conflicto se llevará a cabo en otro ámbito que no es un centro de mediación. La primera etapa, ¿cómo trabajamos los centros de mediación? Nosotros trabajamos. Viene una persona y solicita la mediación, o es derivado por un abogado de la Defensoría, o por un fiscal, y allí comienza nuestro trabajo. Tenemos la primera entrevista, que nosotros llamamos entrevista previa, reunión previa, audiencia inicial, la van a encontrar de esas distintas maneras, con la persona que solicita la mediación. Conversamos detenidamente, es muy importante toda la información y hacer hincapié en la confidencialidad y la voluntariedad con esa persona, y saber bien qué es, para mí eso fundamental, qué es lo que quiere. Siempre una de mis preguntas es, bueno, ¿y usted? ¿Cuál es su deseo? ¿Qué es lo que usted quiere lograr con esta mediación? ¿O cuál es el objetivo? O si quiere, por ejemplo, si se trata de... me gusta traerles lo de vecinal, porque lo de familia, no solo ya lo vieron con Patricia Ungay, sino que en familia en general nos remitimos a temas de pensión alimenticia, de visitas, que se llama, ¿no?, legalmente. Pero muchas veces lo que sucede es que las personas no saben qué es lo que quieren. Entonces, cuando no sé lo que quiero, o no sé transmitir lo que quiero, por eso es la importancia de la entrevista previa, es muy difícil que yo pueda decirle a la otra persona lo que quiero, pero tampoco es muy difícil que yo logre lo que quiero, si ni yo sé qué es lo que quiero. A veces es el problema con el otro, pero en realidad no tengo tan claro y definido, ¿no?, qué es lo que quiero. Harvard, la escuela de Harvard de negociación dice que para la negociación hay 3 palabras. Hay que es prepárese, prepárese y prepárese. Entonces, bueno, cuando uno va a una mediación y accede a tener luego la audiencia conjunta con la otra parte, yo tengo que estar preparado y tengo que tener claro qué es lo que quiero. Y ahí el mediador en esa entrevista previa va a ayudar a la persona realmente a encontrar qué es lo que quiere y que pueda definir. A veces se puede, y a veces la persona en realidad no tiene claro qué es lo que quiere, entonces realmente va a tener que definir muy bien eso para poder seguir adelante. En esta etapa también evaluamos si el asunto es mediable o no, porque como les dije recién, cuando no podemos mediar, y es muy importante, información. Eso también descomprime, da seguridad, que la persona sepa cómo vamos a trabajar, cómo van a ser las distintas etapas, que pregunte todo lo que necesita preguntar para poder confiar en este proceso, ¿verdad? Entonces esa parte es muy importante de esta entrevista que estamos teniendo solo con quien solicita. Y ahí vamos a hacer la invitación para que venga la otra persona, las otras. Acá yo les traje, estos son todos nombres, ¿no?, inventados y todo inventado, pero que vean que no es una citación, porque a mí me citaron o me denunció, ¿no? Los centros de mediación ni recibimos denuncias, ni citamos a nadie, ni hacemos conducir a nadie, invitamos. Entonces dice, le invito a concurrir a este centro de mediación, tal día y tal hora,
para tener una entrevista confidencial y privada con el mediador, quien le informará de las características del servicio y la posibilidad, si usted quiere, ¿verdad?, de realizar una mediación en este centro. Es una reunión informativa, estrictamente confidencial, volvemos a repetir. Nosotros tenemos independencia técnica y cada uno redacta sus invitaciones. Estará presente únicamente usted y el mediador. Yo esto lo quise poner porque me parece que no piense que va a estar la otra persona allí. Eso es muy importante, ¿verdad? También ahora le agregué hace poco que si de ser necesario le damos una constancia para el trabajo, porque hay gente que no viene, no porque no quiere, sino porque para no faltar nosotros le damos esa constancia, abriendo todas las puertas de acceso a justicia, ¿verdad? Y bueno, que se comunique con nosotros si quiere más información. Después tenemos la reunión con la otra persona que invitamos. Esta persona que invitamos para el 7 de julio, supónganle, ¿no? Viene. ¿Qué puede suceder con esa persona que invitamos? Esa invitación muchas veces la lleva la propia persona que viene a solicitar la mediación, porque es su vecino o es el padre de sus hijos, y le decimos, usted le puede entregar, le damos un sobre cerrado donde va la invitación, y donde también hay un folleto donde explica cómo trabajamos, qué hacemos, y más de profundidad, para que ya también lo vayan teniendo y sepan de qué trata. Y allí es que puede pasar que esa persona venga, puede pasar que esa persona venga y diga, no, con esa persona yo no me quiero sentar, bien, muy bien. Puede pasar que venga y diga, sí, acepto tener una audiencia con la otra persona, encontrarme con mi vecino, con el padre de mis hijos, con la madre de mis hijos acá, o puede ser que no venga. En el caso de que no venga, o que viene y no acepta seguir adelante con el proceso de mediación, consecuencias jurídicas no hay ninguna, ¿verdad? No va a tener, ni tampoco damos una constancia que vine para después llevarla al juicio, no. A no ser que sea para presentar en su lugar de trabajo, porque esto no es obligatorio. Entonces, entonces supongamos que acepta. Tenemos una reunión conjunta, porque dice aquí inicial, reuniones individuales y conjunta final, porque nosotros trabajamos con esas reuniones individuales con cada una, que les dije de la importancia que tienen, y después se aceptan, tenemos una audiencia conjunta, donde vamos a empezar de cero, como que no hubiera hablado nunca con esas dos personas. Y de eso se trata esa confidencialidad. En general invitamos a que comience quien pidió la mediación, bueno, que hable con la otra persona, le explique, le diga, cuente qué es lo que le pasa, qué necesita. Nosotros vamos ayudando con las preguntas, le damos un espacio, están las reglas de cómo se va a trabajar también de la comunicación, que lo aclaramos muy bien, que no, por supuesto no vamos a aceptar ni insultos, ni falta de respeto de ningún tipo, ni entre las partes, ni hacia nosotros, y que a su vez cada uno va a hablar a su tiempo y va a escuchar al otro, no nos vamos a superponer para podernos escuchar, ¿verdad? Y así luego lo hace la otra persona, y a través de las preguntas nosotros vamos ayudando a que las personas reflexionen y busquen y encuentren esa solución a su situación. Muy importante es aclarar que cuando comienza esta audiencia conjunta, o esta reunión conjunta, nosotros debemos decir que podemos utilizar, en caso de ser necesaria, reuniones individuales, que vamos a pedirles que uno salga del lugar donde estamos, del espacio donde estamos, espere afuera, después lo hacemos con el otro, siempre tratando de que el tiempo sea el mismo, la calidad del tiempo el mismo, porque a veces hay cosas que no es conveniente, o información que queremos obtener que no lo vamos a hacer frente a la otra parte, ¿verdad? O que vemos que el conflicto, las personas están muy angustiadas, y que se necesita un poco de aire, un poco de espacio, un poco de que uno sale, el otro está adentro. Estas reuniones tienen sus partes, sus ventajas y sus desventajas. Desventajas, imaginarán que pueden imaginar que nosotros nos vamos a liar con alguien
y por eso es tan importante legitimarnos y ganar la confianza. Y ventaja que podemos hacer es utilizar esas herramientas que se llaman abogado del diablo o agente de la realidad, diciendo, ¿usted pensó si acá usted vio lo que le están ofreciendo? ¿Qué piensa? ¿Qué otros caminos tiene además de esto? ¿Qué otras opciones tiene para solucionar esta situación que trae acá, además de la que tenemos acá? ¿Pensó o pensó en consecuencias? Ayudarlo a pensar sobre esas cosas. ¿Vamos bien? ¿Voy muy rápido? No, perfecto, perfecto, Mónica. Estoy pasada como bastante, ustedes me dicen cualquier No, no cosa. hay problema, no hay problema. Y entonces, bueno, tenemos Buenísimo. a las partes que se entraron, que las presentaron, importante el nombre, tanto como ustedes, a las personas que les gusta que les digan por un apodo, todo eso nosotros lo averiguamos en aquella información que fuimos sacando en las entrevistas individuales, ¿verdad? Explicar cómo vamos a trabajar otra vez, porque eso, acuérdense, confianza, seguridad, bueno, esto ya lo hablamos, las reglas del comportamiento también, siempre chequear que nos entendieron y también utilizar el lenguaje adecuado con las personas que estamos trabajando, esa empatía que tenemos que generar para que nos entiendan. No vamos a utilizar un lenguaje jurídico ni un lenguaje muy complicado, sino un lenguaje acorde para que las personas entiendan, sencillo. Claro, ¿verdad? Y bueno, y eso tiempo que siempre digo, bueno, ¿y qué tiempo disponen? Porque de repente en el medio, pues me tengo que ir a buscar a mi hijo a la escuela. Entonces, bueno, a ver, ¿de cuánto tiempo disponen para esta reunión? Esto que ya les hablé, de quién comienza y demás. Y la pregunta que también les dije, tenemos preguntas abiertas, cerradas, las abiertas para no y sacar información, y las cerradas aquello de responda un sí, un no. Ustedes lo saben y lo trabajan. Resumen del proceso, ¿verdad? Ir resumiendo cada tanto y viendo y utilizando aquello del parafraseo, a ver si entendí bien, y hasta acá vamos así, y ir ordenando el trabajo. La reunión individual, que les dije, les hablé recién rápidamente, esto igual después les queda, si a ustedes les interesa. ¿Para qué las usamos? También les dije, para indagar más profundamente, ¿verdad? Y en un momento más íntimo y poder destrabar muchas veces situaciones que se tratan. El replanteo y del conflicto tratan destacando los puntos en común y siempre mirando, porque lo que sucede es que la gente, cuando parece que ya estamos, ¿no?, caminando y viendo la luz, empieza, porque él me dijo hace 10 años, y otra vez volvimos para atrás, y otra vez tenemos que volver bueno, vamos a caminar. No quiere decir que uno le reste importancia a eso, porque debemos tener presente que eso a esa persona la angustia y le preocupa, ¿verdad? Pero tratar de ver que estamos hoy con un objetivo que es buscar una solución y ver cómo vamos a ir caminando de acá en adelante. No se va a lograr de un momento a otro, ni va a cambiar, pero sí tratemos de, bueno, imaginar. Hay una profesora, María Inés Suárez, que dice ella la pregunta mágica, ¿no? Ella de base es psicóloga. No, hacer esa pregunta mágica, ¿y cómo se imaginan ustedes en 3 años? De acá en más, y bueno, ¿y cómo se imaginan que van a estar con sus hijos y manejar esto o lo otro, verdad? Bueno, esas preguntas. Basamos en los intereses, en lo que quieren las personas, sus necesidades, y dejar atrás eso que yo les decía hoy, que está arriba del iceberg, las posiciones para llegar buceando a los intereses. Bueno, y allí puede ser que lleguemos a un acuerdo y se cierre la mediación. En la parte formal elaboramos un acta. Esa acta se puede homologar frente a un juez, con un abogado, si las personas no tienen recursos, con un abogado público, con un abogado del consultorio de la UDELAR, y esa sentencia tiene valor, ese acuerdo homologado tiene el mismo valor que una sentencia, y también frente a un incumplimiento se podrá hacer valer ese acuerdo. Por eso es la importancia de la normativa que les ponía al principio, donde en el único lugar que se puede hacer una mediación sin asistencia letrada es en el Poder Judicial. En otro lugar, si la hacen sin asistencia letrada, si hay un incumplimiento,
no van a poder pedir el cumplimiento de ese acuerdo legalmente porque no cumplió con todos los requisitos, ¿verdad? ¿Fui clara con eso? Sí, sí, clarísimo. Bueno. También hacemos, esto es muy importante, desde varios puntos de vista, un seguimiento, ¿verdad?, de los resultados de la mediación. El seguimiento puede ser que en general, en la misma Perdón, perdón, ay, iba a pedir que silenciara el micrófono, gracias. Que la misma, cuando terminamos la audiencia conjunta y estamos redactando el acuerdo, muchas veces los mediadores vemos qué sería lo mejor, muchas veces con solo una llamada telefónica y un acompañamiento, porque también resulta, va más allá de si el acuerdo se cumple, sino acompañar a las partes, estar presente, no es que, bueno, vinimos acá, trabajamos todo esto y después te solté la mano, no. Te acompaño, vemos cómo vas. Muchas veces fijamos una fecha y hora para el seguimiento en el mismo centro de mediación, para ver, o muchas veces también hay acuerdos parciales, cuando hay que hacer reparaciones, por ejemplo, o alguna construcción, o hay muchos casos en donde yo trabajo en el cerro de saneamiento, entonces eso requiere de obra, de dinero, que no se puede, las personas no tienen la disponibilidad económica, o no pueden, o tiempo para hacerlo una vez, entonces nosotros eso vamos haciendo acuerdos parciales, y vamos controlando paso a paso y fijando etapas, ¿verdad? Y también nos permite, como centros de mediación del Poder Judicial, nosotros tenemos un libro índice que llevamos los datos de las personas y también los acuerdos, y llevar saber el grado de cumplimiento que van teniendo. Acá les dejé la normativa que les dije, que en todo procedimiento debe estar la parte asistida por abogado, y el artículo 11 de esta ley que exceptúa los centros de mediación del Poder Judicial, y bueno, lo que les hablaba recién del problema con el incumplimiento. También se preveía en materia de penal adolescente, que fue modificado y actualmente no intervenimos más, como también en materia penal. El acuerdo se los dejo aquí, y no sé si queremos, por dado la hora, como ustedes digan, esto es más que nada refiere a la redacción del acuerdo, que es importante para nosotros, pero capaz que sería lindo abrir un espacio de dudas, o si quieren alguna pregunta específicamente ustedes hacerme, o que profundicen algo. Abrimos entonces el chat, Mónica, si te parece, para ver si alguien tiene alguna duda, comentario, pregunta. A mí me resultó, yo voy a abrir un poco el juego, a mí me resultó sumamente interesante como funcionaria del Poder Judicial, hace 20 años que estoy en el Poder Judicial, y realmente me parece que es una instancia absolutamente necesaria, que tiene una proyección a futuro increíble, y que le falta como publicidad, por decir una manera, ¿no? Porque nos pasa mismo a nosotros que vemos en muchas situaciones que llegan a instancia pericial, donde en realidad se considera que hubiera sido efectiva y maravillosa una instancia de mediación, y las personas no han podido llegar a la información. Inclusive con esto que tú comentabas, a veces entran por situaciones catalogados dentro de la ley de violencia, situaciones de vecindad, problemas con el perro, problemas en realidad inclusive de limpieza, de cableados, ¿no? Que llegan por una vía que realmente no es la adecuada, y quizás tenga que ver con esta dificultad en el acceso justamente a la información, y que es de carácter justamente a todo público, que eso no es menor, porque uno piensa que porque está en el Poder Judicial es solo para algunos sujetos o con ciertas características, y justamente no, es absolutamente un proceso, yo diría hasta solidario, porque en realidad no tiene ningún tipo de miramientos en la persona que en realidad puede solicitar la mediación. Exactamente. Tenemos casos de personas, como yo les decía, donde realmente es un acceso a justicia porque no podían trasladarse,
y nosotros estamos en los barrios, que fue la idea inicial, pero también para casos de donde hablamos de sumas de dinero o de situaciones que no están hablando de personas vulnerables económicamente, que no quiere decir que no sean vulnerables de otro aspecto, digo, pero yo tuve una mediación de una mala praxis trabajando en Pando, y fue que el médico y el paciente se sentaran, fue eso, hablar, que le pudiera explicar cuál había sido el procedimiento, y el paciente solo quería eso, que le explicaran, y no había tenido la oportunidad de tener el tiempo. Fue realmente muy, muy lindo por todo lo que se genera, en eso de reparar, ¿no? Reparar en el sentido amplio de la palabra. Sí, sí, y que en realidad, de un tiempo a esta parte, todas las modificaciones de las leyes, y justamente con esta perspectiva también en derechos humanos, el tema de la reparación está justamente sobre el tapete cada vez más. Entonces digo, creo que la mediación tiene un rol sumamente importante. Mónica, algunas de las cuestiones, algunos participantes dicen que está todo muy claro, agradece. Otra participante dice, ¿cuál es la demora para el inicio de la atención? Y ya te hago la segunda, porque si tienen psicólogos trabajando en el equipo, y cómo también acceder a poder conformar también el equipo como mediador. ¿Cómo se llega a ser mediador de por La sí? primera palabra que dijiste, ¿cuánto tiempo tenemos para la atención? Fue la palabra atención. Bueno, como decía hoy, nosotros, por ejemplo, para lo que es la primera entrevista con la persona, yo puedo agendarlos. A veces, si veo que hay una premura, por la causa que sea, porque la persona está muy angustiada, porque lo necesita, nosotros siempre tenemos horarios que dejamos en la agenda libres para esos casos, y si les quiere venir mañana, o a veces falta una persona, porque las personas llaman telefónicamente, somos de las pocas oficinas del Poder Judicial que atendemos el teléfono, porque justamente es nuestra forma, y si usted está cerca, vive cerca, quiere venir ahora, porque la persona que estaba citada no vino, por ejemplo, y vienen, y ya los podemos atender. Eso en cuanto al tiempo. Si la persona no, cuando es que invitamos a la otra persona, si la persona no lleva la invitación y la entrega personalmente, o en realidad o se la puede tirar por debajo de la puerta, o ponérsela en un buzón, o hacérsela llegar por la hermana, o porque no quiere o verse, o no es conveniente, cuando demoramos más es cuando tenemos que hacer la notificación por la oficina de notificaciones del Poder Judicial, porque tenemos 20 días que sí que debemos respetar para que el notificador. Entonces ahí sí nos va más tiempo, pero si no, o si lo podemos mandar nosotros por correo. No lo hacemos en forma telefónica con la invitación, para que realmente quede asentado, para que la persona después diga, no, pero a mí no me llamaron, nunca. Y además para que vea, como yo, por eso hoy yo les pongo como invitamos, no citamos, ¿verdad? Después la otra pregunta era, ¿psicólogos sí hay? Tenemos en este momento 3 compañeras, una en Canelones, otra en Rocha, y otra en Montevideo, y también les digo que hay un llamado actualmente en este momento para mediador del Poder Judicial, que hay tiempo para presentarse, están las bases, hasta el 2 de julio, que qué suerte que hicieron la pregunta, porque se los quería decir, y ya me estaba olvidando, porque realmente, bueno, creo que contesté ahí las 3 preguntas. Sí, Si alguna quiere hacerme alguna pregunta de las bases o de algo, por supuesto que me pueden consultar. y lo podemos compartir también desde Coordinadora. Lo mando después, lo mando Sí, sí, lo podemos mail, compartir, porque es una oportunidad sumamente interesante. Hace muy poco también hubo una oportunidad para integrarse al Instituto Técnico Forense como perito, así que bien. es bienvenido. Creo que a Sandra se lo he manifestado, pero incluso yo hablando con mi directora, yo digo, ¿por qué no podríamos tener un equipo multidisciplinario de apoyo y contar con ustedes, ¿no? Y hacer ese, pero no depende de mí, pero es un deseo que lo quiero expresar porque me parece... Encantada, personalmente encantada. Totalmente. Están
conformados por, o sea, dicen que los mejores equipos de mediación son un hombre, una mujer, en general de distinta edad, para no empatizar según los usuarios, y que en general alguien que tenga una formación, un profesional del derecho, y un psicólogo. Que Claro. Mónica, te hago, perdón, Adelante. estas dos últimas, que son las que tenemos de los participantes. Una es si una de las partes es asistida por abogado particular. ¿El mediador sigue teniendo el mismo rol o cambia algo? Yo no le entendí mucho la pregunta, pero bueno, capaz que tú... Yo creo que sí, y le agradezco a la persona que la hizo, si no va por donde yo lo estoy pensando, que me lo aclare o hable, si usted Sí, está bien, sí. lo permite. Nosotros lo que tenemos que ver primero que nada es que siga así, siempre se mantenga ese equilibrio de poder, ¿verdad? Que las personas, que nadie esté en desventaja si una persona viene con un abogado. Lo primero, ofrecerle a la otra persona que venga con un abogado. A veces no es necesario porque para el caso puede esa persona tener suficiente o conocimientos o solvencia de que no sentimos que está en un desequilibrio de poder. Nuestra tarea de mediador sigue siendo la misma porque algo que me gusta mucho decir, no sé si tanto hacer, pero en el sentido nosotros somos el director de la orquesta, y eso lo decimos. Quien conduce el proceso de mediación es el mediador. El abogado asiste a las partes en el sentido de que si tienen que hacerle una consulta profesional, pueden salir, pueden hacerlo, podemos crear los espacios nosotros. Pero quienes tienen la voz y el voto en el proceso de mediación son las partes. Los abogados asisten. No, ni dicen lo que tiene que decir en la parte ni el mediador, no están en un juicio, están en una mediación. Y aquí hay quienes tienen la voz, son las partes quienes participan en la mediación, ¿verdad? ¿Contesté la pregunta? Bueno, yo creo que sí. Pero iba por ese lado. Vamos a ver si la persona... Porque a veces es la interpretación. Era eso, dice sí, y dice que era por ahí, así que... Bien, me alegro mucho, gracias por la pregunta, muy linda. Y la última pregunta, como para cerrar este encuentro, que la verdad que digo, ya te voy agradeciendo porque fue sumamente clarificador de un montón de cosas, sumamente práctico y comprensible a todo lo que estuvimos hoy acá. En el caso de detectar vulneración en el proceso, ¿se hacen derivaciones o qué se hace con eso, ¿no? O sea... Vulneraciones en el proceso, ¿a qué refiere? Vamos a ver qué dice. Yo lo entendí como si esa persona, por ejemplo, estuviera en alguna situación, quizá con un proceso de salud mental, alguna enfermedad, alguna situación de vulnerabilidad especial, si se hace algún tipo de derivación, quizás a un médico, un psiquiatra, un psicólogo, un centro de atención. Sí, está dentro de nuestro trabajo, por supuesto que depende de cada mediador, pero tratamos que las personas siempre salgan con una solución. Hay personas, yo les voy a decir un caso, vino una señora que con un cuadernito, así, traía escrito, y para que uno le escriba, porque no sabía ni escribir ni leer, entonces con ese cuadernito iba de un lado a otro y necesitaba una pensión por discapacidad. No era ese caso para nosotros, pero nosotros en ese caso, por ejemplo, yo llamé a Luisa Cuestas, que tiene un pequeño centro cívico, entonces hablé con un asistente social del MIDES y me dijo, decirle a la señora que venga acá y quédate tranquila que yo la voy a acompañar por todas las oficinas, pero si no, esa señora sola nunca iba a poder hacer el trámite, porque no sabe ni qué se va a agendar por la web. No, imposible. Entonces esas consultas, esas derivaciones, también derivaciones, sí, cuando yo trabajé en Pando, en la otra cuadra de donde estaba el centro de mediación, estaba el Centro de Asistencia de Salud Mental de ACE. Y yo con muchos médicos tenía ese contacto de una ciudad más pequeña, y les hacía una nota y los derivaba. También
Bueno, por eso en muchos casos estar muy atenta a cuándo no mediar. Estamos teniendo muchos problemas de consumo de adicciones, no solo de drogas, de muchas adicciones, que también no es que las personas no quieran hacer, sino que están enfermas y si no se tratan no van a poder cumplir el acuerdo al cual arribar. Y eso hay que también no crear falsas expectativas en eso que yo les digo. Esto no es la panacea de nada. Es, bueno, hoy que tratar de ayudarlos a que dicen los maestros del puente de oro, ¿no? Darte la mano para ayudarte a transitar ese puente. Vamos a ver hasta dónde llegamos hoy. Pero sí, hacemos esas derivaciones, ¿cómo no? Bueno, Mónica, la verdad, la gente está agradeciendo por la claridad, por esta posibilidad de acercarnos justamente lo que son los centros de mediación y el rol del mediador. Nosotros desde el área de Psicología Jurídica y Forense quedamos encantados, agradecidos y bueno, en lo que necesite, también a disposición. La idea es, como tú decías al principio, también poder generar puentes, así que desde coordinadora también habilitar no solo el llamado de mediación, sino si ustedes tienen alguna cartilla digital o algo que nosotros podamos compartir para que más personas puedan acceder a la información sobre cómo llegar o cuáles son los requisitos, o ¿no? Esto del acceso a la justicia, lo que nosotros estamos tratando desde cada lugar que nos compete. Así no duden en llamar, yo voy a pasar todos los contactos, en llamar, en consultar lo que necesiten, y bueno, voy a pasarles todo el material de los trípticos que nosotros tenemos, donde está la información, las direcciones, los teléfonos, mails. Yo estoy en el Cerro, en el centro de mediación del Cerro, voy a estar próximamente 1 o 2 veces por semana en Visacuestas, pero todos los compañeros en cualquier centro que concurran van a tener una excelente atención. No se olviden, en Montevideo, Unión, Piedras Blancas, Cerro y Ciudad Vieja, que es donde está se llama Ciudad Vieja, pero es donde está la Defensoría, Uruguay y Río Branco. En el horario de 13 a 18, excepto Piedras y Cerro, que estamos de 9:30 a 14:30, ¿sí? Pero muchísimas gracias, y nosotros quedamos... y a las órdenes. Sí, Voy a mandar el PowerPoint, porque acá ven, tienen también un diagrama de flujo, de cómo que no daba el tiempo, pero para que lo vean cómo trabajamos. Igual, Mónica, quedás más que invitada para próximas instancias de reflexión. Va a quedar grabada la actividad, porque a veces por el horario y demás hubieron muchas personas que quisieron asistir y tuvieron que quedar fuera por la cantidad, así que va a quedar grabada. El compromiso también de compartir de forma permanente justamente lo que hace la información de los centros de mediación. Y bueno, desde nuestro lugar, te vuelvo a reiterar el agradecimiento, la excelente y clara exposición, y bueno, te deseamos a ti y a todos los participantes que tengan una buena noche, que hayan podido disfrutar de esta agradecida, la verdad soy yo, muy, muy lindo y muy rico, y esperemos que hayan próximos, capaz que presenciales. Pero cuando quieras, Coordinadores Psicólogos está abierta para cuando quieras, y nos encantaría también tener Soñemos en hacer cosas juntas, que se empieza por soñar. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Voluntad hay. Gracias, Sandra, porque gracias, Mónica, a vos. Extender este puente. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Encantadísima de haberte escuchado. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Bueno, buenas noches. Y los esperamos en nuestra próxima actividad científica en el mes de agosto, así que bueno, estaremos compartiendo invitación, y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Así que buenas noches a todos y nos despedimos hasta la próxima. Chau, chau. Chau.